Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Este es nuestro programa 426. Como siempre, en la operación Leo Justi, en la producción Fede Politi y acá en presencia personal, como diría el comisario Montalbano, en persona personalmente, de cuerpo presente también podemos decir. Mercedes Jones, y lo tenemos hoy por Zoom a Alejandro Drukarov y nuestra invitada, que ya vamos a decir quién es. Más conocido como El Druka. El Druka, y después estará también nuestro corresponsal en Washington, pero también desde acá, todos viajeros, lo tendremos por Zoom, pero va a estar acá muy cerca. Y bueno, Charlie March, que anda en este momento en México, según nos dijo la última vez, pero ya para la próxima le pediremos una columna. Bueno, rápidamente vamos a empezar y quiero recordar una efemérides, que no es exactamente hoy, sino que fue hace un par de días, el 20 de noviembre. Se cumplieron 50 años de la muerte de Francisco Franco. Solo su nombre ya nos transmite idea de totalitarismo, crueldad, dictadura. Y ese día por radio se dijo en determinado momento: españoles, ha muerto Francisco Franco. Y alguien que escuchó dijo: sí, el problema es quién se lo dice. Y esto que parece un chiste, es un pensamiento muy profundo. El tema es, ¿quién le dice a la ciudadanía que, hay que luchar, hay que combatir los totalitarismos, no hay que aceptar todo lo que nos viene porque sí, mejor me quedo en mi casa? Bueno, y los españoles, por supuesto que supieron empoderar a la ciudadanía a partir de allí, y bueno, el resto ya lo sabemos. Y ahora sí, presentamos a nuestra invitada de hoy, que es nada más y nada menos que Damiana Lanuse. Quienes siguen este programa saben que la hemos tenido no hace mucho como invitada también, y atento a su enorme compromiso actual. Ahora acá, en algún momento la tuvimos desde otro lado, desde otro país, pero ahora acá, saben que amerita enormemente volver a invitarla. Rápidamente voy a decir que cursó Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Desde hace más de 20 años trabaja en organizaciones de la sociedad civil como Cáritas, Escolas Ocurrentes y la Fundación Germinare, entre otras. A los 26 años, en el 2003, se mudó a Los Polvorines, barrio vulnerable del conurbano bonaerense, donde por 2 años realizó una experiencia de servicio solidario que la marcó de por vida, viviendo en una casita de voluntarias en medio de esa comunidad. Desde el 2018 al 2024 vivió en Haití, donde la hemos seguido también en sus actividades. Y allí durante 3 años fue directora ejecutiva de la Fundación América Solidaria, organización que trabaja con las comunidades más excluidas del continente para fortalecer y favorecer también, ¿por qué no?, la participación de la niñez y la adolescencia en la defensa y ejercicio de sus derechos, y que tuvo que cesar su actividad hace unos meses por la gravísima situación que se vive en ese país. Y ahora estuvo recientemente, en estos últimos 15 días, en el COP, la cumbre, llamémosle, del cambio climático, que ha reunido en Belén, Brasil, a
algo más de 190 países, y sobre eso esencialmente queremos preguntarle algo, que nos cuente cómo fue, cuál es la reflexión que puede hacer en relación a ese tema y sus conclusiones. Bienvenida, Damiana. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias, Marta. Hola, Damiana, un gustazo verte, y a vos, Ale, también. Bueno, hoy te gané de mano, ¿viste? Claro, bueno, la alguna vez se tiene que tocar, está bárbaro. Tal Poder cual. conversar Dani, antes. te ¿no? pido que hables un poquito más fuerte, acordate, porque ¿Cómo no? ahí está. Y yo voy sobre lo que decía Marta, ¿no? Si les parece. Mi primera pregunta tiene que ver con algo que me llamó la atención y te comentaba en la previa. Creo que si parábamos a 100 personas por la calle la semana pasada y le preguntábamos no dónde se hace la COP30, no qué está tratando la COP30, sino qué es la COP30, más de 90 iban a mirarnos azorados. Bueno, contame, porque estamos hablando del peor problema, el más grave problema que tiene la humanidad por delante, ¿no? Como es el cambio climático. Contanos cuáles fueron tus percepciones en la cumbre, qué es lo que vos sacás como conclusión. Bien. Bueno, cómo no. La COP significa Conferencia de las Partes y, bueno, es la número 30 porque de hecho fueron 30 desde el año 95, es decir, después de lo que fue la Carta de la Tierra de Río de Janeiro en el año 92. Digamos, un par de años después se estableció lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y a continuación empezaron estos encuentros, estas reuniones que fueron evolucionando en lo que tiene que ver con crear un cuerpo normativo para que las naciones pudieran, digamos, ir implementando al interno de sus países y ampliando año tras año la ambición, así le llaman, la ambición en cuanto a estos compromisos que los países asumen como para mitigar el impacto, digamos, del calentamiento global, mitigar las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, y bueno, el modelo que se relaciona con toda esta cuestión en lo que tiene que ver con la responsabilidad humana frente al incremento de estos cambios climáticos que cada vez son más frecuentes y más catastróficos, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, se requiere de este liderazgo político y de estas decisiones y de estas normativas para que, bueno, la población pueda, digamos, ir adaptándose. Por eso se habla de adaptación al cambio climático, que es uno de los ejes del Acuerdo de París, los 3 ejes que digamos, que deben estar dentro de los compromisos de los países, por así decirlo. Los 3 pilares son mitigación, adaptación y pérdidas y daños, es decir, que se pueda responder a lo que las comunidades más vulnerables principalmente, o incluso, bueno, en ciudades, en zonas rurales, daños, estas pérdidas en términos de medios de vida, seguridad alimentaria, y también nosotros hablamos de las pérdidas y daños no económicas, o sea que no se trata solamente de una crisis o de una transición estrictamente económica, sino que es más profundo, incluso tiene raíces, ¿no es cierto?, morales, espirituales, y bueno, eso es un poco lo que desde la sociedad civil y desde los grupos de fe también vamos llevando como esas voces. Mencionar Sí. los grupos de fe. Contanos el rol que ha cumplido, que cumple la Iglesia en el COP y también Cáritas. Bueno, cómo no. Sí, la Iglesia obviamente tiene su rol desde lo que es el Estado Vaticano como una de las partes firmantes del acuerdo. Estuvo como observadora durante un montón de tiempo, desde el año 92, perdón, desde el año 2002, quise decir, digamos, se integró como parte firmante del acuerdo. Tuvo mucho que ver, obviamente, el llamado del Papa Francisco a partir de su encíclica Laudato Si, en el hecho de que la Santa Sede, digamos, involucrara más y más, y la Iglesia en general, ¿no es cierto?, como desde los fieles, desde los pastores, desde las congregaciones, se dio como una activación muy fuerte en todo este tema al interior de la Iglesia, y bueno, Cáritas siendo una de estas, de hecho, Cáritas es un órgano oficial, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica.
lo que son las Cáritas, como nosotros les llamamos las Cáritas hermanas, las Cáritas del Norte, como las de Inglaterra, las de Irlanda, las de Escocia, las Cáritas de Francia, Cáritas de Alemania, es decir, muchas de las Cáritas, incluso las Cáritas internacionales que tiene su sede en el Vaticano mismo, vienen participando hace varios años como observadoras y están yendo hace ya como por lo menos 8, algunas 8 años, 12 años o 5 años, tras COP participando activamente y en forma presencial. Nosotros desde la región es más reciente nuestro involucramiento y tuvo que ver con saber que íbamos a ser una región anfitriona en esta COP30. Entonces Brasil, que iba a ser incluso el país anfitrión, la Cáritas de Brasil a nivel nacional, decidió participar de lo que fue la COP28. Nosotros, como desde la oficina regional, que es donde yo estoy ahora, de Bakú, en Azerbaiyán, en el año anterior, en la COP29, todo como un camino preparatorio hacia esta COP, que era la COP30, en la cual, digamos, como decíamos, íbamos a ser anfitriones, íbamos a recibir a las delegaciones, digamos, de los distintos gobiernos del mundo entero prácticamente. Entonces, bueno, queríamos tener una participación coordinada. Damiana, vos nombraste Laudato Si, y en la encíclica hay un párrafo mínimo que quiero leer para que vos des tu perspectiva. El párrafo dice: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que la casa y las cosas pueden cambiar. ¿En qué medida vos creés que todo esto que está sucediendo, como vos decís, con cierta continuidad, está logrando algún cambio concreto desde tu perspectiva? Sí, hay que ir viendo porque son cosas que no son tan fáciles de medir cuando algo cambia, cuál fue, digamos, el elemento que lo provocó en cuestiones sociales o políticas, ¿no? Pero sabemos que la encíclica tuvo una fuerza enorme, mucho más allá incluso de la Iglesia, que trae también alguna terminología, por decirlo así, innovadora o un poco creativa, en esto que habla el Papa, lo hablaba el Papa Francisco, integral, el desarrollo humano integral. Es como denunciar que hablamos supuestamente de desarrollo, medimos el crecimiento de las economías de los países, pero en definitiva, en la medida en que no sea justo y no sea inclusivo, digamos, no es realmente un desarrollo. Por eso también hablamos de integral, tanto en lo que es la ecología integral, y el Papa también en la encíclica remarca que no se trata de dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino que se trata de una crisis socioambiental y que está completamente ligado el modelo en el cual vivimos, en el cual nos relacionamos. Consumimos, compramos, vivimos, ¿no? Consumimos, producimos, compramos y vivimos, digamos, con lo que está pasando en el medio ambiente. Ahora, Dami, perdóname, sobre ese tema, vos hablaste antes de reparación, y a mí me parece que este es un punto que no se charla demasiado, por desgracia, a pesar de que en el ámbito académico se ha hablado hace unos años, pero en el documento de las conferencias episcopales de África, Latinoamérica, Caribe y Asia a la COP, a esta COP, ustedes plantean equidad y dicen las naciones ricas deben pagar su deuda ecológica con las otras naciones, porque es decir, yo hago una salvedad en este momento, estoy en Estados Unidos, la cantidad, como siempre, de camionetas monstruosas, la cantidad de combustible que se gasta, el despliegue que sería, hace rato se dice y se prueba, imposible de trasladar al resto del mundo, no habría energía suficiente para hacerlo, etc. Pero también hablan ustedes de acabar con los combustibles fósiles y hablan de que quienes aprovechan esos negocios indemnicen. ¿Por qué no desarrollas un poquito ese tema? Sí, bueno, dentro de lo que es el Acuerdo de París mismo, nosotros por eso también nos apoyamos mucho en la legislación que ya está existiendo y que los países han firmado, y en eso es lo que insistimos, porque al final lo que está faltando es implementación siempre,
Es decir, no, se siguen creando protocolos y se siguen creando artículos y se siguen perfeccionando los textos, pero no se pasa a lo que tiene que ver con la implementación. Perdón, Entonces, en el Acuerdo de París, quiero sí. decir algo en relación a esto, porque acá titularon muchos diarios las noticias en relación a la COP, que Lula dijo, sin implementación no hay COP, o mencionó a esta COP como la COP de la implementación. Sí, venía insistiendo mucho Marina Silva, que es la ministra de Medio Ambiente de Brasil, en este punto, y lo toma Lula justo antes de la COP misma. Con Marina Silva estuvimos y le entregamos un documento en marzo, justamente de camino a la COP30, en un encuentro que tuvimos en Brasilia, un encuentro de colaboración ecuménica, y ella, y después tuvimos un poco más adelante, actual también con ella, como grupos de fe, y ella en los dos momentos recalca, y un poco nuestros pastores, como les llamamos, las autoridades, las jerarquías de la iglesia, también hace esta apelación a, digamos, bueno, a acciones concretas, ¿no? Acción climática concreta y bueno. Pero ¿qué pasa? Es complejo porque, por poner un ejemplo, igual, Ale, después me repetís algo de la pregunta que traías de antes, Sí, que no te la llegué a contestar del todo, dale, porque... dale. Pero, por ejemplo, en esta COP se tenía que discutir el tema de los indicadores de adaptación. ¿Por qué? Porque había como más de 400 indicadores y los países ya y lo que son las sesiones interseccionales de Bonn, donde también estuvimos en Alemania en junio, dijeron, bueno, de esta COP tenemos que salir con 100 indicadores. O sea, había simplificación de los indicadores que nos permiten medir científicamente, digamos, cómo se va avanzando en términos de adaptación. Porque, ¿qué dicen los países, digamos, más ricos o más responsables de la crisis? Está bien, nosotros vamos a asumir digamos, la responsabilidad de esta transición, pero tenemos que poder claramente tener esa transparencia, ¿no? Entonces, al final no se salió de esta COP como se esperaba, con estos 100 indicadores definidos, pero también, por ejemplo, es muy interesante ver cómo negocian los bloques, ¿no es cierto? Por ejemplo, el bloque africano, resistencia a un buen paquete de lo que eran los indicadores, porque decían, no, esto a nosotros nos va a requerir un reporting, un nivel de, digamos, de minuciosidad que nuestras estructuras y nuestras capacidades no tienen. Entonces, al final, la carga sobre los países que al final son los que menos emiten y los que más sufren, siempre es como mayor. Entonces, porque sufrimos, ¿no? Los más grandes impactos de estos cambios en el clima sin haberlos provocado, sino además porque tenemos una crisis de deuda, como le llamamos, por eso también en esto el Papa Francisco, seguramente es que esto viene de una mayor tradición en la iglesia misma, de hecho estamos en el año jubilar y este año se insistió mucho en eso, ¿no? De la crisis de deuda y de la reforma de la arquitectura financiera global, porque al final los países, para poder resolver o responder a esta crisis climática, tienen que seguir pidiendo deuda y están ahogados y no pueden, finalmente, para poder resolver las cuestiones climáticas, no pueden dar una buena educación o una buena salud, o se tienen que privar de, digamos, proveer de servicios básicos a su población, porque tienen que responder a estas cuestiones imprevistas, digamos, de lo que son los cambios climáticos y las catástrofes y todo lo que esto provoca. Y Entonces están ahí como te en una agrego, trampa. Sí. Dami, ahí te agrego lo que te había dicho antes, ¿no? Que ustedes plantean que los estados más desarrollados asuman su responsabilidad por el daño que ya hicieron al planeta, por un lado, y por lo tanto a los que menos lo hicieron también, y hablan de poner fin al tema de los combustibles fósiles y grabar debidamente a quienes se beneficiaron de ellos. Eso Exactamente, en el porque documento de las conferencias episcopales. Por eso, ese punto me parecía muy interesante. sí, ahí el tema de transicionar fuera de combustibles fósiles, como le dicen, transitioning away from fossil fuels, ¿no? Como le dicen en inglés, hay que tener mucho cuidado con ese punto también, porque uno entra a discutir sobre, bueno, vamos a
a salir de los combustibles. Pero con cuánta rapidez vamos a salir, ¿no es cierto? El tema de la progresividad es clave, y también esos sectores en donde se debe recortar primero o después. Porque si uno recorta combustibles fósiles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con transportes, al final los mismos que se vienen perjudicando más, ¿no? Entonces, si decimos, ahí está también el tema de toda la carrera armamentística, claramente, y más en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Con todo lo que es nuclear y con todo lo que es inteligencia artificial. Entonces, ¿por dónde recortamos y en qué tenemos que menguar un poco el ritmo de ese crecimiento? Está el tema de la exploración, digamos, espacial. Hay un montón de consumos y de gastos que se lleva un enorme porcentaje de lo que tiene que ver con la exploración y la explotación petrolera, que no necesariamente tiene que ir en primer lugar a recortar justamente de lo que más se benefician quienes menos tienen, porque al final el transporte tiene que ver también con el transporte de alimentos, con el transporte de personas que van y vienen a trabajar. Entonces, bueno, ahí cuando uno quiere hablar de justicia hay que analizar muy finamente y no en términos tan generales, bueno, hay que salir de fósiles, sino que tiene que ser realmente progresivo. En los titulares también sí. Hemos visto, Damiana, una especie de recriminación hacia el país, porque alguno decía la participación de Argentina fue casi nula. ¿Qué opinás vos sobre eso? Sí, eso estuvo también. Sí, ahora, antes de pasar a lo de Argentina, quería comentar que, digamos, hay un principio que viene del Acuerdo de París, que es el de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y en ese principio, que es el artículo 9.1, que se discute muchísimo en la COP, digamos, aparece lo que traía como pregunta Alejandro, y que tiene que ver con que los que contaminan paguen, ¿no? Y ahí, ¿esto cómo se traduce al interno de las legislaciones domésticas nacionales? Y bueno, tiene que ver, sí, con cargar, por ejemplo, impositivamente a determinados sectores o a determinadas fortunas, es como ir buscando la vuelta para que esa justicia, digamos, sea equitativa, ¿no? Porque claro, no es justicia, y estás hablando de equidad, ¿no? Equidad. De que paguen lo que más daño hicieron, pero además que tienen mayor posibilidad de tipo económica y riqueza y poder político, ¿no? Geopolítico. Sí. Y también eso hay que mirarlo con una perspectiva histórica. Por eso también lo que leía hace un ratito Alejandro, de lo que es la deuda ecológica, económica y social, y esto yo lo escuché del Papa Francisco, pero habría que ver, seguramente viene de antes, en lo que es el discurso y la narrativa de la Iglesia. Pero bueno, hay que mirar cómo se produjo esta injusticia desde el punto de vista histórico. Se habla de una deuda ecológica, es decir, todo lo que fue el extractivismo, a partir del cual se enriquecieron muchos países a costa de otros. Entonces ahora, como mirándolo con esa perspectiva, bueno, ¿quién le debe a quién? Sería un poco. Lo que me parece muy interesante, porque viste que los minutos se nos escapan entre los dedos, sí. Que le contestes lo que te planteó Marta, porque efectivamente fue muy particular lo de la Argentina, ¿no? Sí, la Argentina, ya el año pasado en la COP29 yo estaba allá en Azerbaiyán y retiró directamente a su delegación. O sea, eso fue como un papelón y se llevó lo que se llama el fósil del día, le llaman así, es como un premio al que peor se porta de los países, por haber retirado, digamos, a su delegación de la misma COP. Y este año, o sea, sí, fue con una delegación mínima de solamente 5 países. Y bueno, claramente tiene que ver con que a esta administración el tema no lo prioriza para nada, o son, como se llaman estas teorías más negacionistas, ¿no? De lo que tiene que ver con el cambio, y como desmereciendo las evidencias también que la ciencia va mostrando, ¿no? Y como dijo Alejandro, el tiempo se nos está yendo, pero quisiéramos preguntarte, ¿estás conforme con la resolución que se firmó en este COP30? ¿O no? Hubo algunos avances, como en general suele ocurrir, pero son insatisfactorios, falta mucho. Las expectativas eran
más grandes en un montón de puntos y de sentidos, y es una pena que cosas mínimas que se esperaban no se hayan llegado a poder cumplir, como por ejemplo el tema de los indicadores que permitirían pasar a la etapa verdaderamente del financiamiento para la adaptación al cambio climático por parte de los países del norte a los países del sur. Y entonces al final las cosas se quedan un poco trabadas y eso genera frustración, desesperanza, pero bueno, también hay que ver, depende con la perspectiva que uno lo mire, porque si uno dice, bueno, 30 años en términos históricos no es nada, y a lo mejor algún día, tal vez de aquí a 10 COP más, estas normativas puedan llegar a ser incluso vinculantes, ¿no? Sí. Es lo que ¿Se sabe también, dónde será el año próximo? Laudate Deum. ¿Dónde será el año próximo? Sí, va a ser en Turquía. Se estaba discutiendo si iba a ser en Australia o en Alemania o en Turquía. Finalmente se definió que va a ser en Turquía. Marta, si me dejás, hago la gran Mercedes y 29. La última pregunta. Porque Mercedes siempre interrumpe con una pregunta. Absolutamente. No, pero esto realmente, lamentablemente, no es que sea para reírse o ni siquiera sonreír, ¿no? Yo quería saber, Dami, en 2 palabras, cómo ves vos la tremenda situación en Haití de la que tanto conoces. Y hemos charlado varias veces con vos. Y sé que tu salida no fue precisamente voluntaria y sé que seguís trabajando con el mismo compromiso en esto otro, pero bueno, dediquémosle un parrafito a Haití como cierre. Y lamentablemente no tengo nada bueno para decir. Haití está, yo diría, muy olvidado y el deterioro sigue siendo cotidiano. Es decir, nosotros todas las semanas recibimos noticias, ya sea de índole político o de índole más social, más incluso de gente cercana, y de secuestros y de nuestra casa sigue tomada, sigue invadida, es decir, desde lo personal a lo más amplio y general. El deterioro sigue siendo cotidiano. Es decir, nosotros ahora están supuestamente interviniendo militarmente con unas tropas, y aparentemente neutralizando a algunas de las bandas y demás, pero nunca se termina de saber, no se termina de ver una luz todavía, lamentablemente. Hay que seguir trabajando como vos lo hacés, Damiana, sos un enorme ejemplo. Ojalá muchísimos más puedan seguirlo para poder conseguir un mundo cada vez más habitable para todos. Y nos vamos a ir una pausa cantando. Vamos a escuchar ¿Por qué cantamos? La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta, pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lostnitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lostnitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Tiempo de Ópera, el tradicional programa que conduce José María Cantilo. Información, reportajes y grabaciones líricas de permanente actualidad. Tiempo de Ópera, todos los miércoles a las 22 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Al derecho y al revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, volvemos y vamos a dar vuelta a la página con algo más alegre y para después poder meternos nuevamente en algo no tan alegre seguramente como es en nuestra propia realidad, y lo haremos de la mano en este caso también de Marcelo de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, que está en Argentina, y por supuesto le vamos a preguntar qué reflexiones se le ocurren en relación a este país suyo, nuestro, que está viendo ahora. Pero, Mercedes, vamos con la nota amable. La nota amable es que hoy es el Día Nacional del Vino, y sabés, nos encanta el vino, pero es interesante saber que Argentina es la quinta productora mundial de vino y que, por supuesto, la cepa emblemática de Argentina es el Malbec, que estábamos comentando en la previa, que llegó a Argentina en el siglo XIX gracias a Sarmiento. O sea que aparte de padre del aula, es padre de buen y rico vino argentino. No debemos parar de agradecerle a Sarmiento todas las cosas que introdujo en Argentina. Sí, pero sobre el tema del vino a mí me interesa comentarle a la audiencia que además del Malbec,
por ejemplo, el Pinot Noir de Patagonia es fantástico, la uva Syrah. Por supuesto que creo que el 73% de la producción del vino en Argentina es mendocina, pero hay un 16% de vino que se produce en San Juan, que es exquisito. Lo que pasa que no tiene... Mejor. Sí, a mí me encantan los vinos. Cuando leo que dice digo San porque Juan... porque soy de familia sanjuanina. Yo también. Pero independientemente... es objetivamente muy rico. Así que nada, los del NOA son excelentes. Tenemos una producción vitivinícola que vale la pena aplaudir y hoy celebrar. Sí. Alejandro, que es absolutamente abstemio, nos consta. Él y Eve, ¿no? Los dos. Mira con cara rara, diciendo, bueno, dejen de hablar de esto y escuchemos a Marcelo de Jesús. Escuchemos a Marcelo de Jesús. Estoy acostumbrado igual a las charlas de amigos ebrios. Bueno, no para tanto. Bueno, gracias por la introducción, Marta, Mercedes. Con Alejandro estuve hablando hace unos minutos en entretiempo, digamos. Qué placer, bueno, estoy en Argentina, una gran alegría y una gran alegría de estar con ustedes. Espero estar personalmente. Pero bueno, hoy era un día complicado, que es el primer día que estoy acá y ya me costaba salir, ¿no? Pero bueno, estamos presenciales virtualmente. Pero bueno, contanos tus primeras impresiones sobre nuestro y tu país también. Nuestro querido país. Las impresiones es lo que vengo trayendo de Estados Unidos, ¿no? Argentina... más allá de ser conocida por el fútbol, ahora tiene un nivel de impacto, no sé si positivo o negativo dentro de Estados Unidos, pero tiene un gran nivel de impacto. Por un lado, por esta asistencia del Tesoro de 20.000 millones de dólares, una cifra de fantasciencia para evitar la corrida bancaria que tuvo la Argentina el mes pasado, con una gran bronca de algunos sectores, como por ejemplo los granjeros, que decían, estamos ayudando a la Argentina, los chinos le están comprando la soja y otros cereales al país cuando sacó los impuestos a la retención, y no se los compraron a los granjeros norteamericanos. Entonces esto generó una gran ayuda. El gobierno tuvo que reaccionar y armó, no sé si se sabe acá, un fondo de 3.000 millones de dólares para ayudarlos con los costos, pero bueno, hay una gran preocupación por ese lado. Por otro lado, Argentina, el gobierno, en realidad el Tesoro, empezó a presionar a los bancos más grandes para que nos hicieran un préstamo de otros 20.000 millones de dólares, que ahora está desinflado. En principio serían 5.000 millones de dólares, que nos harían préstamos el Wells Fargo, el JP Morgan, y hay un tercer banco que se está escapando, no sé si quiero decir el Citi o el Morgan Stanley, uno de esos. Nada más entre comillas, 5.000 millones de dólares, pero que si nos lo prestan, Argentina no va a tener que usar reservas, no va a tener que comprar dólares, y seguramente el dólar va a quedar planchado frente a la falta de necesidad del gobierno. Entonces, Argentina tiene este nivel de debate para que darle a la audiencia algunas métricas de esto. Esto sale en el New York Times a página completa, sale en el editorial del Wall Street Journal. Si conviene ayudar a la Argentina, en qué forma conviene ayudar. El Wall Street Journal está muy montado en que Argentina dolarice de una vez y que no se puede vivir con una mentalidad bimonetaria. Marcelo, también es cierto que el índice de popularidad de Trump ha bajado últimamente, en estas últimas semanas, y algunos dicen, entre otras cosas, también por el respaldo otorgado a Argentina. Mientras acá la popularidad de Milei crece. Sí, yo creo que hay una mezcla de factores con Trump. Uno es la inflación, ¿no es cierto? La inflación es un tema preocupante. Alejandro, que está en Estados Unidos, se puede dar cuenta de lo que cuesta ir a comer, lo que cuestan las compras de ropa, la salud.
hay una gran preocupación por eso, y la base electoral de Trump es gente que en promedio es la que tiene menos posición económica. Entonces son los primeros que van a sufrir los cambios del seguro médico, que se cree que se van a cambiar al sacarle los subsidios del Estado. Va a haber que pagar 20 o 25% más, y es mucha plata, es caro el seguro médico en Estados Unidos. Pero la inflación en general, por ejemplo, hay un estudio del Wall Street Journal de la semana pasada que muestra que la carne, los huevos, las verduras cuestan 25% más. Hay un nivel de endeudamiento creciente porque la gente no puede afrontar el pago de la tarjeta de crédito. Hay un endeudamiento enorme con la deuda de los educativa, sobre todo universitaria. Estamos hablando de billones de dólares en deuda, ¿no? Entonces, es un cóctel complicado. Y para cerrar esto está el tema de Jeffrey Epstein, que creo que es conocido, pero tiene una división interna dentro del Partido Republicano muy grande, porque Trump siempre se resistió a hacer público todos los documentos vinculados a Epstein, y tuvo que ceder porque los demócratas habían conseguido que varios republicanos votaran a favor de abrir la ley. Entonces él, para no quedar en offside, le pidió a todos los representantes que votaran a favor de la ley que acaban de salir. Igual no sé si tenemos que hacernos muchas ilusiones, porque el Ministerio de Justicia puede vetar ciertos documentos que pueden ser comprometedores, no solamente en un mal sentido, ¿no? Pueden ser comprometedores en revelar los nombres de víctimas que a lo mejor no quieren aparecer, lo cual podría tener sentido, pero también podrían comprometer a personas importantes, ¿no? Larry Summers, que era el presidente de Harvard, o Bill Clinton, y también o el propio Trump, ¿no? ¿Cómo? O el propio Trump. Claro, bueno, Trump sí. Sobre todo por la historia que él tenía con Epstein. Él aparentemente sabía, en algún momento dijo, a Epstein le gustaban las chicas como a mí, pero a él le gustaban más jóvenes. Así que esto es algo que se debía saber. Pero Marcelo, También ¿estamos hablando sí. directamente de pedofilia o se está hablando de un nivel más Victoria's Secret y mujeres que voluntariamente participaban de este tipo de fiestas, ¿no? Ese voluntariamente me suena horrible, Mercedes. Por eso, pero es distinto. Una cosa es pedofilia y otra cosa tiene que ver con una cuestión que entrase en otra dimensión, pero son mujeres adultas, no niñas. Claro, no. Sí, pero la voluntad de muchas es una mujeres buena pregunta adultas para no puede aclarar. ser Acá medida estamos de esta hablando manera. de chicas menores de edad. Por eso. Que algunas eran vulnerables porque eran chicas o pobres, o que habían sufrido, o que habían tenido abusos, como esta chica que se suicidó, y que le costó al príncipe Andrés justamente el título de príncipe y haber sido echados de las propiedades reales en Inglaterra, ¿no es cierto? Lo perverso de la no es situación cuestión de mujeres. La novia, Marcelo, la novia era quien le organizaba todas estas reuniones trayéndole chicas. claro. Traía chicas a las reuniones y las llevaban a una playa en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que están cerca de St. Thomas. Él tenía una isla para él en St. Thomas. También le puede costar la reputación al banco, al JP Morgan, porque había documentos internos que decían que Epstein ya había sido condenado 10 años antes, y había mails donde dicen no podemos estar haciendo negocios con esta persona. Hay sospecha de lavado de dinero porque él retiraba a lo mejor $3 millones en efectivo, que en Estados Unidos ya retirar $9.000 es sospechoso, $3 millones es mucho. Entonces es un gran problema estar a lo mejor infectado con el nombre Epstein por cualquier persona, ¿no? Marcelo, te llevo a otro tema que tiene que ver también con Estados Unidos, pero ya tiene mucho más que ver con lo que es la corrupción
¿Lo perdimos a Marcelo, parece? Me parece que sí. La imagen, por lo Bueno, menos. Sí, bueno, pero justamente vos empezabas a hablar de un tema que sí habíamos acordado que íbamos a Claro. tratar, que es la corrupción en este momento que aparece ya por todos lados, tanto de un lado como de otro. Acá no hay derecho y revés, Tal cual. todo es revés, corrupción, por supuesto la que conocemos de la época kirchnerista, corrupción que estamos conociendo ahora de este gobierno. Y bueno, vos querías decir algo sobre esto. Sí, yo quería hacer una mención a algo que me parece muy, muy grave y que me parece que puede tener consecuencias. A ver, ¿estoy afuera yo o estoy en el No, Zoom? seguí. ¿Me Te escuchan? te escuchamos. Seguí. Ah, bueno. Claro. No, voy a esto. Puede tener consecuencias incluso en la relación con Estados Unidos o en la situación de Estados Unidos, porque hoy Claudio Jacquelin en La Nación, un columnista muy, muy serio, está haciendo una mención directa a rumores fuertes en el mercado financiero sobre grandes ganadores nacionales y extranjeros durante los días de temblores cambiarios. Es decir, gente que ganó fortuna incalculable en los días previos al salvataje por Estados Unidos y que aparentemente lo ganó no porque apostó bien, sino porque tenía información privilegiada. Sí. Esto lo dice uno de los principales columnistas del diario La Nación y estamos hablando de cientos de millones, ¿no? La intervención del Tesoro americano fue de 2.700 millones, eso ya está aprobado, también sigue siendo secreta, lo hemos dicho ya en el programa, curiosamente nadie habla de eso, pero ahora se agrega, y esto Marcelo, no sé si me lo escuchaste porque vos te desconectaste un cachito, pero Jacqueline hoy habla de negocios que se habrían hecho con información privilegiada que vendría o del gobierno o del Tesoro norteamericano o del gobierno argentino. Sí, acá salió, sí, pero te entiendo lo que estabas, enganché justo. Sí, en Estados Unidos también salió de la información privilegiada para asesores de veces. Mira, todavía no Así que, aterrizó. Está acá y dice, acá salió y está hablando de Estados Unidos. Estás en Argentina, Marcelo. Pero Está bien, sí, no, está no, bien, no, Marta, está bien que le pongas un poco de sonrisa porque mira, entre eso, los cuadernos, el cuadernito nuevo de Calvete, viste que ahora hay un cuaderno nuevo, el amigo sí. Calvete. Bueno, Eso hoy lo vamos a vi, hablar hoy de lo eso. vi. Esto Y el pobre Chiqui Tapia que no para de hacer negocios decentes, que no Esto- entiendo por qué se enoja la gente, Esto salvo lo porque hemos arregla todos los hablado, partidos, pero hablado estos días, Alejandro, con vos y con alguna otra gente. Los cuadernos de Centeno no son una excepción. En otros casos de corrupción que estamos viendo, hay cuadernos también. Y yo incluso nos preguntábamos, bueno, ¿dónde está Centeno? ¿Ha sido procesado? ¿Qué maltratado en algún momento? Llamado traidor, se lo merece, no se lo merece. Lo que yo creo que hay que hacer es instar a que haya más Centenos. Gracias a Centeno pudimos enterarnos de todo lo que pasaba con la obra pública, entre otros hechos de corrupción. Sí. Y ahora, en esto que vos mencionás, Alejandro Calvete, etcétera, también parecería que hay cuadernos. Entonces yo creo que hay que instar a que los centenos decidan poner esto en evidencia para el bien de ellos mismos, tranquilidad espiritual y para el bien del país, ¿no? Sí, Al Capone también cayó. ¿Cómo? Perdón, Al Capone también cayó cuando encontraron los libros sobre los manejos de la venta del alcohol, ¿no es cierto? Tal cual. Y ahí apareció el fraude impositivo. Ahora, Marcelo, a mí me parece, Marta, Mercedes, que este último caso, porque digamos, lo de los cuadernos de las coimas es una muestra de la corrupción sistémica en la obra pública de una manera tremenda, los medios informan todos los días, escuchar los testimonios de los arrepentidos es muy fuerte, ver los recorridos de los bolsos es muy fuerte, sale todo a la luz y lo otro que es muy fuerte es que no haya ninguna explicación, salvo decir todo es un invento. Todos los responsables, incluidos los empresarios, incluidos los arrepentidos empresarios, nadie explica nada. Ahora,
Esto último lo digo porque, como bien dijo Marta al comienzo, esto pasa en este gobierno. El amigo Calvete, Miguel Ángel Calvete, cuya hija era hasta hace 10 minutos directora nacional del Ministerio de Economía y cuyo yerno, la pareja de la hija, creo que renunció ahora, pero seguía siendo hasta hace 2 días subsecretario del Ministerio de Economía, a la que le encontraron $700.000 en su casa tipo vuelto que tenía por ahí, porque el mismo momento tenía declarados 40.000 como todo su patrimonio un mes antes ante la sindicatura. Bueno, hay un cuaderno, que es lo que mencionábamos recién con Marta, y ese cuaderno de Calvete tiene todas las anotaciones prolijas del amigo español entrando a buscar plata, cuando entró, cuando salió. Parece como que hubiera una adicción, pero cuando uno empieza fuera de la cosa nefasta, así, horrible y de alguna manera humorística, a indagar por qué la sociedad no le da bolilla en definitiva a este tipo de cosas, no las considera en la profundidad Mira, que tiene, ¿no? mencionaste a Jacqueline y yo tengo acá copiado algo que él dice en su nota, que es muy evidente la degradación de la ética pública sin distinción de ideologías, hasta convertir la corrupción en una pandemia para la que la Argentina no encuentra vacunas. Absolutamente. Excelente absolutamente. esa imagen. Pero Ale y Marcelo, cuando uno la ve a nuestra expresidenta asomada al balcón y diciendo que fueron fabricadas las pruebas y volvió a cuestionar la causa de los cuadernos, vos te quedás y entendés por qué la gente sigue creyendo que efectivamente es una justicia acomodaticia, que cuando vos estás en el poder no te juzgan y cuando dejás el poder sí. Y eso también tendríamos que poder explicarlo, ¿no? Pero perdóname, Mercedes, ¿vos realmente creés que la gente, que los seguidores de Cristina simplemente creen eso? ¿O crees que miran para otro lado y No, dicen, estoy como estoy de convencida de acuerdo, que- no me importa? Porque mi sensación es más por ese lado. No, para mí estoy convencida de que creen absolutamente que ella es inocente. Te lo digo porque hablo con gente hiperkirchnerista que están convencidos que está todo armado. O sea, nada, como uno dice, ¿no? Cuando uno entra en estos procesos más de fe y de ideología, de convicciones de emocionales. Bueno, y vamos no a ver qué ocurre con el decomiso de hechos, los ¿no? bienes, con el decomiso de los bienes Claro, que están a nombre claro. de Cristina, de sus hijos. Vamos a ver qué pasa con eso. Ahí, ¿qué van a decir aquellos que creen absolutamente que esto está armado? No se arman escrituras de este tipo, no sé. Ale, vos decí algo en relación a esto. No, absolutamente de acuerdo, pero además, en ese sentido, fíjate, tendríamos que pensar que los partidarios del actual gobierno también son religiosamente creyentes y por eso no les importa que una directora nacional o un subsecretario sean parte, además designados por el monje negro del gobierno, por Santiago Caputo, que es el que los puso en el equipo de Luis Caputo, es decir, están todos en la misma bolsa. Lo que publica nuestro amigo Alconada Amón sobre pesos libra todos los días, hoy otra vez, indica que hay temas que a la sociedad le resbalan, salvo que sean del otro, ¿no? Por eso, quizás hay un caso que yo lo quería mencionar porque me parece muy importante. Hay una nota muy buena de Luciano Romano, y que se la recomiendo, en La Nación, referida a Tapia o Scaloni, es el título. Y parece hablar de la corrupción en el fútbol, pero en realidad, justamente en el cierre, si hay algo que destaca, es que esto no tiene que ver solamente con el fútbol, que esto es una verdadera muestra de lo que es la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, porque somos campeones del mundo, está bien que el amigo Chiqui Tapia determine los resultados futbolísticos que él quiere, o que declare un campeón de un campeonato que no existía. Bueno, aparentemente para mucha gente no, porque la verdad es que las respuestas y las protestas son muy grandes. Yo quiero destacar la conducta del equipo de Estudiantes de La Plata ayer, que se plantó porque lo obligaron a hacerle el homenaje al campeón que se hace siempre, el pasillo para que pasen los campeones, y cuando pasaron los supuestos campeones, que no son campeones porque no había campeonato, se dieron vuelta.
Bueno, es hora de que la sociedad se dé Reaccione, vuelta claro, y empiece a Ale, actuar de otra manera. Ale, vos sabés que acá hay un espacio que le corresponde absolutamente a Mercedes, que son los últimos minutitos. Mercedes. No, se lo cedo a Marcelo, que es nuestro invitado hoy muy local, bien, qué local. generosidad. No, Mercedes, no, gracias, No. gracias. No, dale, Mercedes. Vamos, Marcelo, a Sí, hacer de sí, cuenta dale, que hacer- estás en Bueno, Argentina. yo voy a hacer como hacen otros programas, dejando la pelota picando para el próximo tema, que es la doctrina Monroe o Monroe China. Ah, Y mira. les cuento por dónde viene. Bueno, También les puedo explicar la doctrina Monroe rusa. Bueno, y vamos a hablar de Estados Unidos y Latinoamérica. buenos antecedentes en la doctrina Monroe de Estados Unidos. Y ya nos están haciendo señas que nos tenemos que ir. Nos vamos, por supuesto, con el Nano Serrat. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio.